¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de ID Barcelona, el único canal donde te puedes sentir identificado con el FC Barcelona. Y hoy estamos aquí para hablar un poco sobre lo que vendría siendo la auténtica locura de mercado de fichajes que acabamos de hacer. Sinceramente, no puedo decir otra cosa. El que piense que hicimos un mercado de fichajes, no sé qué está viendo, no sé en qué, no sé, mundo de hadas vive. Pero para mí, sinceramente, en mi opinión, el mercado de fichajes del FC Barcelona es el mejor que ha hecho del mundo. Sinceramente, o sea, del mundo. Y ahora voy a explicar por qué. Porque ahora parecerá súper exagerado. Y a lo mejor te puedo discutir si es el mejor del mundo o no. Pero estoy sin duda alguna comprometido con la idea de que, o sea, es una auténtica locura lo que de hacer con lo que acabamos de gastar. Entonces, vamos a explicar un poco y a dar un poco del contexto de qué significa o qué acabamos de hacer en este mercado de fichajes. Ok, en lo que vendría haciendo salidas, hay que tomar en cuenta que se acaban de dar 19 salidas. 19 salidas, ni más ni menos, o sea, prácticamente dos equipos de fútbol, ¿verdad? Del FC Barcelona. Obviamente, algunos jugadores más importantes, ¿verdad? Y otros jugadores menos importantes en esta escala de importancia. Pero eh, cabe tomar en cuenta que mira tú, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de dar salida y qué es lo que nos queda como equipo y cuáles son las entradas que acabamos de hacer? Lo que vendría siendo salidas. El primero que salió, ¿verdad? Es Sergio Busquets. Luego de Sergio Busquets salió Jordi Alba. Luego Alex Collado, Sergio Busquets como agente libre. Jordi Alba en una rescisión de contrato que nos perdonó bastantes millones. Alex Collado, rescisión de contrato por un 25% de una futura venta hacia el Real Betis. Luego tienes a Samuel Umtitis, que por fin liberamos primero la ficha del jugador y segundo tener que contar con el jugador, que era todas las temporadas ver a dónde lo íbamos a ceder. Pablo Torres cedido hacia el Girona. Julián Araujo cedido hacia Las Palmas. Shadi Riyad cedido con opción de compra hacia el Real Betis. Stanis Pedrola cedido con opción de compra hacia el Sampdoria. Alex Valle cedido hacia el Levantes, creo. Clement Lenglet cedido hacia el Aston Villa. Ansu Fati cedido hacia el Brighton. Eric García cedido hacia el Girona. Serginho Dest cedido con opción de compra de 10 millones hacia el PSV Eindhoven. Antoine Griezmann con una venta de 20 millones hacia el Atlético de Madrid. Francisco Trincao con una venta de 7 millones más un 50% de una futura venta hacia el Sporting de Lisboa. Nico González con una venta de 8,5 millones, ¿verdad? Más un 50% de futura compra, de futura venta. Y en el caso de que Barcelona lo quiera recuperar, también tiene una opción de compra. Nico González con una venta de... No, ya lo dije. Abde con una... Sí, Abde con una venta de 7,5 millones, más el 50% de una futura venta y opción de recompra. Frank Kessie con una venta de 12,5 millones. Y Ousmane Dembélé con una venta de 35 millones. Estas son todas las salidas que ha dado el FC Barcelona. Estamos viendo claramente que hay muchas sesiones. Es decir, a final de temporada, de esta temporada vuelven varios jugadores. Yo creo que más de unos aproximadamente 10. Porque Pablo Torre, Julián Araujo, Shadi Riyad, Stanis Pedrola, Alex Valle, Clement Lenglet, Ansu Fati, Eric García, Serginho Dest y ya, hasta ahí. 9 jugadores que estamos cediendo. Probablemente muchos de ellos se queden en los equipos en los cuales están o se les busque una salida. Como hay otros jugadores que sobre todo se le dieron salida primero para que tuviesen más minutos, como por ejemplo Eric García, como por ejemplo Ansu Fati. Y hay otros jugadores que le dimos más salida es por el hecho de no contar con su ficha. Por ejemplo, Clement Lenglet es el principal de ellos y Serginho Dest. Entonces, tomando en cuenta esto, acabamos de sacar a 19 jugadores. Voy, repito, tomando en cuenta su ficha, tomando en cuenta los altos salarios que tenían, como por ejemplo Lenglet, entre otros.
Lo único que puedo decir de la salida es que a lo mejor en lo que podríamos mejorar para los próximos mercados de fichajes, pero es que ahorita necesitamos el free play financiero, ahorita necesitamos sacar estos jugadores, ahorita necesitamos ese dinero. Pero lo único para próximas ocasiones que podríamos mejorar es a lo mejor exigir más por los jugadores. O sea, lo que es una pena en esta salida es que, por ejemplo, no podamos por lo menos darle una sesión de un 100% hacia las Aston Villa, porque creo que vamos a pagar aproximadamente un 20% de su salario. Lo único que me podría quejar también, por ejemplo, Abde. Abde no me parece un buen trato que cobremos 7,5 millones. O sea, sí, 7,5 millones para que se vaya al Betis, ¿verdad? Y nosotros tengamos un 50% de una futura venta. Por tanto, tampoco lo veo una buena negociación. O una negociación deseada, quiero decir. Hay diferencia entre lo que es una transacción o un traspaso bueno, uno mediano y el otro cuando es malo. Por ejemplo, el de Clement Lenglet yo lo considero malo porque es que sinceramente ya no contamos con el jugador. Queremos que el jugador salga y que solamente tengamos que pagar un 20% por su salario. Ya a mí me parece, o sea, como que cómo alguien no puede venir, o sea, o sea, estas son las cosas que uno no se puede permitir. El Tottenham te ofrece, creo que eran 10 millones o 8 millones, algo así, por Clement Lenglet. Te deshaces del jugador. Ya no tienes ni que pensar más en él. Por fin lo sacaste y decidieron que no, porque era muy poca plata. Porque ellos querían 15 millones, querían 20 millones. A mí me parece perfecto. O sea, sinceramente, Clement Lenglet es un auténtico robo que nos los quieran quitar por solamente 8 millones. Clement Lenglet vale muchísimo más que eso. Pero, ¿qué prefieres? ¿Vender al jugador? ¿Deshacerte del jugador que no quieres más? ¿O tenerlo un año más, verdad? Que vamos a tener que volver a ver qué hacemos a final de temporada, ¿verdad? Con él. Y además tener que pagar parte de su salario. O sea, esas son las cosas que podrían mejorarse a través del tiempo. Pero obviamente son cosas que nos obligaron, por decirlo así, para poder inscribir los jugadores que precisamente nosotros fichamos. Entonces, esto sería más o menos con respecto a las salidas. Me parece que todas las salidas, prácticamente todas, fueron buenas o aceptables. Porque son jugadores que necesitan minutos, porque son jugadores que necesitamos liberar free play financiero, porque son jugadores con los cuales no contamos. En fin, el punto es que me parece perfectísimo, ¿verdad? Perfectísimo no. Podría ser un poquito mejorable. Pero, o sea, sinceramente, yo considero que buenas salidas le dimos al Barcelona. A partir de aquí, lo que vendría siendo los fichajes. Sinceramente, dime tú, ¿quién fichó mejor en todo el fucking mundo con solo 3,4 millones de euros de traspaso? Y ahora me dirás tú, no, claro, pero que los salarios se pagan solos. Claro, es que mira, sinceramente, sea el jugador que sea bueno, sea malo, sea de primera división o sea de tercera, vas a tener que pagar obviamente su salario. Y obviamente habrán salarios de más escala y de menos escala. Pero que tú con solo 3,4 millones hagas ingresas a los jugadores que has ingresado es una auténtica locura. Mira, traes a Íñigo Martínez, un jugador que es un buen central, ¿verdad? Como un cuarto central, como un tercer central, como un suplente. Es un muy buen jugador que está en la banca y que podemos contar con sus servicios. Luego tenemos a Gundogan. Gundogan, ganador del triplete, siendo un auténtico jefe, siendo el capitán de ese Manchester City. Un jugador experimentado, un jugador que ha pasado por muchas cosas en el fútbol y lo trajimos aquí como agente libre y además cobrando menos de lo que estaba cobrando en el Manchester City. Luego tienes a Víctor Roque. Víctor Roque, que actualmente no está en el equipo, no vamos a poder contar con él, ¿verdad? Es en enero aproximadamente que contaríamos con él, pero que solamente nos valió aproximadamente unos 40 millones, 45 millones aproximadamente el valor total de la compra. Pero es un jugador que ya tenemos asegurado, es un jugador que ya tenemos el contrato, es un jugador que ojalá y dé un auténtico espectáculo en el Camp Nou. Bueno, el Camp Nou no, sería en Montjuic porque si llegara en enero sería siendo en Montjuic. Pero el punto es que para el Barcelona, un auténtico espectáculo para la historia del Barcelona. Ojalá y sea así. Luego
fichas a Oriol Romeu por 3,4 millones, que sinceramente tú me podrás decir cualquier cosa, podemos discutir si Oriol Romeu es mejor o peor que Sergio Busquets, podemos discutir muchas otras cosas, pero queda claro una cosa, primero que todo, Sergio Busquets salió porque quiso. Es esto sin más. No es que el Barcelona quería dar la salida, no es que el Barcelona no. Tanto así que Xavi insistió en lo que vendría haciendo que siguiese Sergio Busquets en el Barcelona y por decisión suya no quiso seguir en el Barcelona. Fichamos a Oriol Romeu por 3,4 millones, que todo el mundo decía, no, es un jugador acabado, no, es un jugador malo, ¿cómo vas a traer a Oriol Romeu? Bla, 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 bla. Mira, yo no sé, dime lo que tú quieras, pero sinceramente, por 3,4 millones, fichar a un jugador que está haciendo un auténtico muro en ese pivote, que está dando muy buenos pases, si no me equivoco, o sea, casi mete un gol en la pretemporada, un auténtico golazo, creo que casi mete un gol en la anterior temporada, contra el Cádiz, casi un travesaño hermoso, en los pases que está dando, el auténtico desgaste defensivo que está haciendo un auténtico muro por 3,4 millones. Dime lo que tú quieras, como tú quieras, pero sinceramente, que podamos ayer fichado a un recambio de Sergio Busquets por 3,4 millones y dando el nivel y el rendimiento que está dando Oriol Romeu, yo no sé qué tú más esperas de un jugador cuando te vale 3,4 millones, que es de la cantera, que sabe jugar, que está haciendo un auténtico muro, por lo menos a lo que vendría siendo el nivel del jugador y los años del jugador. Entonces, sinceramente, un fichajazo. Luego tienes a o sea, ya la locura, ya lo que vendría siendo el éxtasis, más allá de Gundogan, de este mercado de fichajes. Tienes a Joao Félix, que si da un buen nivel, que si da un nivel Benfica, que si se compromete, que ojalá sea así, sinceramente, Joao Félix te puede marcar fácil entre unos 20, 30 goles y asistencias en esta temporada. Ojalá sea así. Y la única pena que me da, lo único malo que veo de esta operación es el hecho de que si llega a ser una auténtica locura de temporada, es muy difícil que lo vayamos a poder fichar en el final de la temporada, porque toma en cuenta que, teniendo en cuenta cómo el Atlético de Madrid se ha comportado con nosotros, que sinceramente, si hay algún fanático de aquí del Atlético de Madrid, mira, perdón, pero se han portado horrible, da una vergüenza cómo se han comportado con nosotros, cuando nosotros le hemos prácticamente regalado a Memphis Depay, cuando le hemos regalado a Luis Suárez, cuando le hemos regalado a Griezmann. Todas las cosas que hemos hecho por ellos en los últimos años, y ellos nos tratan de que en las últimas noticias se decía que Joao Félix, primero que todo, querían que pagásemos el 100% de su ficha, y además querían que pagásemos 8 millones, ¿verdad? Por lo que vendría siendo su decisión. Así que sinceramente, por lo que veo en todas las noticias, no se habla de que hayamos pagado 8 millones. Tanto así que cuando cierre este mercado, dicen las estadísticas que solamente gastamos 3,4 millones. Por tanto, por lógica, no pagamos esos 8 millones. Pero el punto es que si da una muy buena temporada, es un auténtico fichagazo, por lo menos por esta temporada. Y además, veremos qué tal rinde. También puede ser un pésimo fichaje, quién sabe, a lo mejor viene aquí, no quiere ser suplente, a lo mejor y no se compromete con la idea, con el fútbol, pero ojalá sea un auténtico fichajazo. Y por último, Joao Cancelo, un jugador que, volvemos más o menos al caso de Joao Félix, es un jugador que es muy bueno ofensivamente, es un jugador que tiene unas ciertas carencias defensivamente porque es un muy buen lateral, ¿verdad? Y que tiene una proyección ofensiva demasiado buena. Que pueda hacer una pareja ahí muy buena entre Lamine Yamal, Joao Cancelo, Rafinha, Joao Cancelo, un jugador que es muy bueno en esa parte de arriba, por tanto, un auténtico fichajazo en el caso del jugador obviamente rinda bien. Entonces, toma en cuenta tú. Toma en cuenta tú que nos queda esta auténtica plantillaza. Esta auténtica plantilla ante haber cerrado el mercado de fichajes. Tienes de portero a lo que vendría siendo Ter Stegen. Un jugador muy bueno, un jugador que sinceramente para el Barcelona no hay mejor portero del mundo. Tienes a Joao Cancelo, un jugador que si se compromete, un jugador que si de verdad está comprometido con la idea puede dar un rendimiento de 10, uno de los mejores laterales. Tienes luego a Araujo o Christensen, depende cómo lo quieras formar. Sería, entre comillas, sería Koundé
Araujo, unos auténticos muros de lo que vendría siendo este Barcelona, unos auténticos muros defensivos que, o sea, son, sinceramente, para mí, no ficharía a nadie de esa defensa más que a ellos dos. Son unos auténticos muros y además tiene de recambio a Christensen con un nivel, o sea, sinceramente, de locura, e Íñigo Martínez. Y Joao Cancelo, si se llega a lesionar, no quiere jugar, etcétera, bla, 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 bla. Tienes a Koundé, Araujo, tienes a Koundé y Araujo. O sea, una locura. Por izquierda tienes a Valde, para mí, el mejor lateral izquierdo del mundo. Una auténtica locura. Y además tienes de recambio a Marcos Alonso, que por lo menos puede darle minutos de descanso a Valde. Y un jugador que te cumple, sin más, está bien. Luego tienes a Oriol Romeu aquí de pivote, que sinceramente está haciendo una auténtica temporada por momentos en lo que vi de pretemporada y lo que vi de temporada hasta el momento. Sinceramente, por 3,4 millones me alegro muchísimo que no hayamos gastado más de 60 millones en Zubimendi o no sé, en unos 80 millones por Kimmich. Si tú me dices gastar 3,4 millones por Oriol Romeu o gastar 80 millones por Kimmich, sin duda alguna me hubiese quedado con Oriol Romeu. No porque creo que a lo mejor Oriol Romeu sea mejor que Kimmich, sino porque, o sea, toma en cuenta que ante las circunstancias en las que estamos, ante el poco fair play financiero y el poco dinero que tenemos, yo prefiero sanear las cuentas en esta temporada para que el próximo mercado de fichajes tengamos más probabilidades de poder fichar y hacer más cosas. Ok, siguiendo con el video. Luego de que tienes a Oriol Romeu, tienes y fichas a lo que vendría siendo, bueno, no fichas, tienes ese centro del campo de Pedri. Un jugador, sinceramente, uno de los mejores centrocampistas del mundo. Tienes luego a Gavi, un jugador que viene de la cantera, muy bueno. Tienes a Gundogan, un ganador del triplete de esta temporada. Y tienes también a Frenkie de Jong, que está dando el mejor nivel que ha dado desde que llegó del Barça. Un nivel Ajax, un nivel de un jugador que si alguien quiere venir por él tiene que dar mínimo 100 millones de euros. Luego, en la delantera tienes a Lamine Yamal, que está siendo uno de los mejores del equipo, que está desbordando a quien quiere, que está haciendo lo que le da la gana, que está haciendo una locura de temporada. Luego tienes a Rafinha, un jugador que en la anterior temporada te dio aproximadamente 20 goles y asistencias, un jugador muy bueno que por lo menos estadísticamente te está dando el nivel y que por lo mínimo, si alguien quiere venir por él, tiene que dar unos 60 millones de euros. Luego tienes a lo que vendría siendo Ferran, un jugador que actualmente está dando un muy buen nivel, que está metiendo goles cada vez que entra, que con solamente 45 minutos ha metido 2 goles en esta temporada. Luego tienes a Ferran, un jugador que todos los minutos que ha salido ha metido gol, un jugador que por lo menos está rindiendo a muy buen nivel. Luego de Rafinha, Lamine y Ferran tienes a Joao Félix, un jugador que ojalá y de un muy buen nivel, ojalá y que con esta sesión tengan por lo menos el compromiso de jugar bien, y por el compromiso con el Barça yo estoy seguro que puede meter aproximadamente entre unos 20 goles de asistencia. Y tienes a Lewandowski, un jugador que literalmente en la anterior temporada fue pichichi de la liga, fue un jugador que metía todo lo que le llegaba, exceptando algunas como por ejemplo contra el Bayern. Pero como cualquier jugador, o sea, sinceramente un jugador top, un jugador que ojalá y siga dando el nivel en esta temporada, un jugador que ya metió su primer gol contra el Villarreal, contra el último equipo que jugamos. Y en general una muy buena plantilla, o sea, sinceramente por 3,4 millones, con las sesiones que estamos haciendo, con las salidas que estamos haciendo, un auténtico equipazo. Con las restricciones que teníamos. Así que hasta aquí sería el video de hoy. Comenten qué les parece la plantilla de Barcelona. Para mí el mejor mercado de fichajes que hemos hecho, sin duda alguna, con los nombres que acabamos de fichar, con la salida que acabamos de hacer y con el muy buen equipo que nos queda. Así que comenten qué les parece, comenten si ustedes ha hecho alguna diferencia y de eso me gusta. Chao, chao.